Charlamos de Medjugorje, de los videntes, de su increíble conversión, etc. Jocosamente comenté en un momento determinado: a ver si voy a volver de Medjugorje convertida en monja. Más tarde comprenderéis mejor mis palabras. Comprendí que había que venirle a dar gracias a Dios a la Virgen, a visitar a la Virgen aquí en Medjugorje, que era ella quien nos había estado cuidando. Yo no he amado hasta que no conocí a Dios. Yo no sé si se puede, pero en mi caso yo no he amado hasta que no lo conocí. Always a place for priests and religious to come, to be renewed in the house of the love of the Mother. So I make a decision. Y yo tomé una decisión. Nancy, Nancy, I want to go to Medjugorje. yo quiero ir a Medjugorje. What? What? ¿Qué? What are you going to do with your business? ¿Qué vas a hacer con tu negocio? The business is this big. El negocio era enorme. I sold it. Yo lo vendí. Everything. Todo. Estamos en el momento crucial de la historia del mundo. Los pueblos se debaten en el paganismo y el clamor de una humanidad doliente y oprimida llega al cielo. Y he aquí que en las anchas praderas de Galilea surge una voz que viene de lo alto para consolar a los que yacen en las tinieblas y en las sombras de la muerte, y para enderezar los pasos de los hombres por el camino de la paz. Al conjuro de esa voz magnífica, los hombres salen de las aldeas, de los pueblos, de los bosques, de las riberas de los lagos, para escucharlo primero, para seguirlo después y esparcir gozosos la buena nueva a los 4 puntos cardinales. Ha llegado el Mesías. Haced penitencia porque está cerca el reino de los cielos. Una santa y bendecida noche para todos, mis hermanos y hermanas, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les damos la bienvenida a esta noche de jueves eucarístico, jueves sacerdotal. Hoy estamos a 14 de septiembre del 2023. Le damos la gloria a Dios, el permitirnos encontrarnos nuevamente, hermanos, para un capítulo más de esta bella obra, de este hermoso Evangelio de Jesús, el poema del hombre Dios, el Evangelio como me ha sido revelado, de María Valtorta. Nuestro Señor el día de hoy nos concede el permitir conocer este capítulo número 11
que titula, mis hermanos, María confía su voto al sumo sacerdote. Vamos a empezarlo como siempre lo hacemos, para la gloria de Dios, invocando al Espíritu Santo de Dios, para que sea el Señor mismo quien nos enseñe esta hermosa parte del Evangelio, donde Mamita María tiene ese encuentro con el sacerdote del Dios Altísimo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y doloroso corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y doloroso corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado y doloroso corazón de María, tu amadísima esposa, ven. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Amén. Bendito y alabado sea siempre nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, como les decía al comienzo de esta transmisión, el título del día de hoy de este capítulo número 11 es el siguiente: María confía su voto al sumo sacerdote. Ver ese papel muy importante que juega el sacerdote, el sacerdocio en la vida de nuestra madre. Sacerdotes del tiempo de Santa Ana, de San Joaquín, que estaban alabando, adorando al Señor en el Arca de la Alianza, en el Templo de Jerusalén, mis hermanos, y en donde Mamita María estaba, como decir hoy en día nuestras hermanas religiosas, en el convento. Mamita María habitaba en aquel Templo de Jerusalén, alabando al Señor en el Arca de la Alianza, y hoy en particular y de manera muy especial vemos ese encuentro con el sumo sacerdote. Vamos a enterarnos y a conocer qué pasó en aquel encuentro, hermanos. 3 de septiembre 1944, fecha de la visión a María Valtorta. Qué noche de infierno, verdaderamente parecía como si los demonios hubieran salido a la tierra a pasear. Cañonazos, truenos, relámpagos, peligro, miedo, sufrimiento por estar en una cama que no es mía. Esto es lo que relata María Valtorta, lo que sentía en medio de la visión, ¿no? El día que tuvo la visión. Y entre paréntesis nos dice, estaban en la Segunda Guerra Mundial y la guerra se desarrollaba cerca de su pueblo. Donde estaba María Valtorta, hermanos, recibiendo la visión de parte del Señor, se estaba viviendo la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que dice que cañonazos, truenos, relámpagos, y que parecía un infierno la escena cerca de donde María Valtorta se encontraba. Y en medio, como una flor toda blanca y suave entre fogonazos y angustias, la presencia de María, un poco más adulta que en la visión de ayer, pero todavía jovencita, con sus trenzas rubias, sobre los hombros su vestido blanco y su mansa, recogida sonrisa, una sonrisa interior vuelta al misterio glorioso que lleva dentro de su corazón. Por eso la dejamos a nuestra imagen de María Reina de la Paz, para que imaginemos ese encuentro que sí pasó con el sumo sacerdote, al fondo el Arca de la Alianza, con los querubines, y en medio de la guerra, hermanos, el amor, la madre del amor de los amores, María Santísima, nuestra madre, que aproximadamente tenía unos 14 años de edad, ya muy cerca, mis hermanos, de llegar San José por nuestra madre, a elección de Dios, San José elegido por Dios, como lo vamos a conocer el día de mañana, para la gloria de Dios, como Dios nuestro Señor
eligió a San José como hombre y esposo para mamita María. No cualquier hombre, para la perla de la creación, un gran hombre que lo empezaremos a conocer a partir del día de mañana. No se pierdan la transmisión del día de mañana, porque cuando aparece San José, pues esto se va a colocar mucho más bueno, mucho más hermoso. A los hombres nos va a invitar a imitar ese hombre para un hogar, para un noviazgo, para una familia en castidad, en santidad, unido a la madre de la oración, que es la Santísima Virgen María. Dice María Valtorta: paso la noche comparando su aspecto dulce con la crueldad que hay en el mundo, y evocando sus palabras de ayer por la mañana, canto de caridad viva en contraste con el odio que hace que los hombres se despedacen. Para que entendamos un poco esta visión. Está plena Segunda Guerra Mundial, hermanos, 3 de septiembre de 1944. Y en medio de la guerra, del odio, del rencor, de la muerte, tener una visión del Evangelio en la parte y el momento donde se ve a nuestra Madre es un bálsamo de paz, en donde el mundo se está destruyendo en base a la crueldad y evocando las palabras groseras, la muerte y todo lo que rodea la casita de María Valtorta, un contraste con el odio que hace que los hombres se despedacen. María Santísima llega como esa voz de esperanza, esa visión de amor y de consuelo, esa visión de esperanza de parte del Señor, de que el Señor quería en medio de esta Segunda Guerra Mundial dar ese toque de amor que siempre lo da, hermanos, para cada uno de nosotros cuando llega ese llamado de Dios, ese camino de conversión, nada más ni nada menos que a través de nuestra Madre. He ahí el gran camino de pureza, de santidad, de oración, de perfección, en un camino de conversión de la mano de nuestra Madre. Hay muchos llamados a la conversión y muchos llamados de Dios, un solo espíritu, un solo camino, una sola verdad, una sola vida, que es Jesús. Pero cuando el Señor lo permite, a través de nuestra Madre, es una evangelización, es un camino de oración, es un camino de oración hermosísimo, porque María se convierte en nuestra guía espiritual, en nuestra maestra, en esa Madre que lo conoce tan perfectamente a Jesús, que nos lo quiere dar a conocer como Él es, como lo viene haciendo a nuestra Madre. Cada una de estas noches que nos conectamos, nos unimos al Espíritu Santo de Dios y nos apasionamos por encontrarnos con estas visiones, estos escritos de este Evangelio de Jesús, la cosa más hermosa, la cosa más maravillosa, como lo decía el Padre Pío, como lo decía, e incluso hoy, 14 de septiembre, empieza hoy la novena a San Padre Pío de Pietrelcina, pues cabe recordarlo e invitarlos a ustedes, buscar en internet, comprar el librito en una venta de libros católicos, y busquen y consigan y empiecen a partir de hoy la novena a San Padre Pío de Pietrelcina, un gran santo de santos de nuestros tiempos que luchó fuertemente contra el demonio con el poder de Dios. El Padre Pío, con sus estigmas en su cuerpo, las llagas de Cristo. Lo invitamos espiritualmente al Padre Pío en esta noche para que interceda por nosotros ante Mamita María y el Señor, y podamos sacar adelante esta noche de evangelización, este capítulo número 11. Vemos cómo recibe María Valtorta en medio de la Segunda Guerra Mundial esta visión, y empieza a relatarnos también lo siguiente. Pues bien, esta mañana de nuevo en el silencio de mi habitación presencio esta escena. María sigue estando en el templo y ahora sale del templo propiamente dicho, en medio y entre otras vírgenes. Debe haberse llevado a cabo alguna ceremonia, pues hay un olor a incienso, dice María Valtorta, que se esparce por la atmósfera toda roja, de un hermoso ocaso, que yo diríase que es de otoño avanzado, porque un cielo ya dulcemente cansado, como lo está en un octubre sereno, se arquea sobre los jardines de Jerusalén, en los que el amarillo ocre de las hojas, que pronto caerá, dispone manchas dorado rojizas entre el verde plata de los olivos.
Hermanos, para que me entiendan un poco más, este evangelio que vamos leyendo estas noches, estas visiones y dictados de parte de Jesús y para la gloria de Dios, aprobados por nuestra Santa Iglesia Católica, que es lo que me da mucha alegría, mucho consuelo, que en medio de tantas adversidades se impuso este evangelio de Jesús, es la obra del Señor y está aprobada por nuestra Iglesia. A Dios gracias por nuestro obispo italiano Román Danilac en el año 2002. Es una hermosura contarles de que estas visiones no era que María Valtorta estaba en cama y las miraba en la pared, en un proyector o en algo, no. Y los dictados, cuando dice, y dice Jesús, es la voz del Señor que ella escuchaba y iba escribiendo. Y las visiones, mis hermanos, era que ella entraba en un éxtasis, su alma, su espíritu, el Señor la llevaba a la escena. En este caso está la Virgen María en el templo de Jerusalén. Allí estuvo María Valtorta para poder describirnos el clima, el olor, la escena, el vestuario de María, todo lo que pasa. Ella estaba ahí mirando todo. La Virgen María y lo que está sucediendo alrededor no se ve a María Valtorta. ¿Por qué? Porque es una visión de hace más de 2000 años. Pero María Valtorta sí que está allí, como observando, como hagan de cuenta, ir a ver un partido de fútbol en vivo y estar en la gradería viviendo y sintiendo y con el radio a mano escuchando todo. María Valtorta iba escribiendo lo que estamos escuchando todas estas noches, los detalles, aspectos geográficos, clima, olor, fragancias, comida que había ellos que consumían, todo. Esto es un tesoro, hermanos, esto es un tesoro que hay que valorarlo. Y me apasiona y me encanta porque yo sé que es el evangelio de la verdad en su plenitud. Nunca vamos a conocer a Dios en su plenitud, pero lo que estamos escuchando, mis hermanos, es de alquilar balcón, hermanos, y saborearnos esta obra, el poema del hombre Dios, el evangelio como me ha sido revelado, y llevarlo a nuestra vida, imitar a San José, a la Virgen y al niño Jesús, y a Jesús adolescente y a Jesús adulto, en todo, hermanos, para que vean cómo tiene el gran poder de Dios, que unido y complementándolo con la palabra de Dios, es un camino de evangelización para la conversión perfecto, como lo dice el sacerdote exorcista, el padre José Antonio Fortea, que los invito a lo busquen en este canal, en el canal de YouTube. Busquen en la lista de videos, en los primeros está él mismo con sus propias palabras, sacerdote exorcista activo de nuestra Iglesia Católica, da y recomienda ver, leer, escuchar esta bella obra que, como no me canso de repetirlo, gracias a Dios, es aprobada por la Iglesia, se la puede leer y ayuda muchísimo, es un tesoro para el camino de la conversión. Unan María Valtorta, Ana Catalina de Emery, el catecismo y la palabra de Dios, y hermanos, van a sentir y conocer mucho más a Jesús y a María Santísima. Dice María Valtorta, la comitiva, mejor sería llamarla enjambre, o sea cantidad, cándida de las vírgenes, cruza el patio posterior, suben la escalinata, atraviesan un pórtico, entra en otro patio menos suntuoso, cuadrado, que como de aperturas no tiene sino lo que sirve para acceder a él. Debe ser el patio dedicado a acoger a las pequeñas moradas de las vírgenes reservadas para el templo, porque cada una de las jovencitas se dirige a su celda como una palomita a su nido, y asemejan verdaderamente a una bandada de palomas, separándose tras haberlas tenido agrupadas. Mucho más podría decir todas, hablan entre sí antes de dejarse. En voz baja, pero al mismo tiempo festiva, María, en cambio, guarda silencio en medio de las vírgenes. Solo las saluda con un afecto antes de separarse, luego se dirige a su habitacioncita, que está en una de las esquinas a la derecha. Se llega hasta ella una maestra anciana, aunque no tanto como Ana de Fanuel. María, le dicen, el sumo sacerdote te espera. O sea, la enviaron a invitar, a llamar de parte del sumo sacerdote una anciana, ¿no? María la mira con cierto asombro, así como diciendo, a mí, el sumo sacerdote, ¿qué necesitará? Pero no hace preguntas, solamente se asombra, se limita a responder. Voy inmediatamente.
obedece. Nuestra madre, no sé si la espaciosa sala que entra es la de la casa del sacerdote o forma parte de los aposentos de las mujeres que están dedicadas al templo. Sé que es vasta y luminosa, puesta con gusto, y que en ella, además del sumo sacerdote, que está con las vestiduras que lleva, aparece muy elegante. Están Zacarías y Ana de Fanuel. María se inclina profundamente en el umbral de la puerta y no entra hasta que el sumo sacerdote no le dice. Nuestra madre se esperaba que la llamaran. No era como hoy en día, que no se pide ni permiso y se va directo a la sacristía, directo al altar. Mamita María esperaba a que el sumo sacerdote la llamara. Ella no fue entrando imprudentemente como muchos hoy en día lo hemos hecho, por ignorancia, por soberbia, orgullo, o porque muchas veces nos creemos los dueños del templo, los dueños de la iglesia. Hay que respetar, hermanos, el altar donde está el Santísimo, la sacristía donde se revisten los sacerdotes, esa privacidad hay que respetarla, hermanos. Dice que mamita María se inclinó profundamente en el umbral de la puerta, ¿no? En el umbral. Nosotros aún no sabemos distinguir en que el Señor está vivo en el Santísimo Sacramento, en que está el sagrario, y no nos inclinamos, y mamita María se inclina profundamente en el umbral de una puerta, hermanos. Y no entra hasta que el sumo sacerdote no le dice. En este caso, un sacristán. En este caso, el mismo sacerdote. En este caso, alguien encargado en la iglesia, que obviamente debe ser el párroco y el sacristán y nadie más. A no ser que el padre, por voluntad y obediencia a la otra persona que contrata, le permita tener acceso a algo, ¿no? Dice que le dice el sumo sacerdote a nuestra madre: pasa María, no temas. Ella se yergue y alza la cara y entra lentamente, despacio, no por desgana, sino por un algo de involuntaria solemnidad y respeto que le hace parecer más mujer. Ana le sonríe para animarla. ¿Quién es Ana? Su maestra. Y Zacarías la saluda con un paz a ti, prima. Paz a ti, prima. Zacarías, esposo de Santa Isabel, que era sacerdote del templo. Dice que el pontífice viene a ser como decir el Santo Padre o un obispo, un cardenal. La observa atentamente a María y luego le dice a Zacarías: es patente en ella la estirpe de David y Aarón, con solo mirarla. Es patente, patente quiere decir la fórmula, quiere decir la originalidad, la descendencia, lo único. Es patente en ella la estirpe de David y Aarón. ¿Quién eran David? Pues el rey David, los descendientes de un gran rey, el rey del pueblo de Israel que era en aquellos tiempos, y Aarón, hermano de Moisés. David, San Joaquín era descendiente del rey David, y Aarón era Santa Ana, era descendiente de Aarón, hermano de Moisés. Hija, le dice, conozco tu gracia y tu bondad, sé que cada día has ido creciendo en ciencia y gracia ante los ojos de Dios y de los hombres. Sé que la voz de Dios susurra a tu corazón, María, las más dulces palabras. Sé que eres la flor del templo de Dios y que un tercer querubín está ante el testimonio desde que tú llegaste. Miren cómo la alaba el sumo sacerdote, cómo le da esas flores. Y quisiera que tu perfume siguiera subiendo con los inciensos de cada nuevo día. Pero María, la ley se expresa en modo distinto. Tú ya no eres una niña, sino una mujer. Y en Israel todas las mujeres deben casarse, hija, para ofrecer a su hijo varón al Señor. Tú seguirás el precepto de la ley. No temas, no te ruborices, porque seguramente mamita María se sonrojó, ¿no? Ella había hecho un voto a Dios de mantenerse virgen hasta la llegada del Mesías. Y aquí el sumo sacerdote le está hablando de que debe, según la ley, casarse y tener hijos y entregarlos al Señor.
No me olvido, le dice el sumo sacerdote, no me olvido de tu ofrecimiento. De hecho, ya te la tutela la ley al ordenar que todo hombre reciba de su estirpe la mujer. Pero aunque no fuera así, yo lo haría para no corromper tu magnífica sangre. Miren, es que yo no me canso de sacar letanías del Santo Rosario en estas transmisiones. María, magnífica sangre, para la llegada del Redentor, ruega por nosotros. ¿Por qué, hermanos, magnífica sangre? No obviamente igual a la sangre de Cristo, porque Dios es hombre Dios, Jesús es hombre Dios, nadie como el Señor. Pero mamita María, magnífica sangre, hermanos, porque ella no poseía la mancha del pecado, la mancha del pecado original. El pecado de Adán y Eva era pura antes, durante y después del parto. Es la inmaculada, es la pura, es la santa. Es la hija predilecta que Dios eligió para la venida de su Hijo y lo tuvo en su vientre. ¿No conoces, María, a alguno de tu estirpe que pudiera ser tu marido?, le pregunta. María levanta su cara, está toda roja de pudor y con un primer titileo de llanto empezó a llorar nuestra madre, claro, porque querían prácticamente como que imponerle, porque las leyes de antes eran muy diferentes y no se permitía, hermanos, pues que se quedara virgen nuestra madre, porque la ley decía que debía casarse. Y dice que ella empezó a titilar de llanto, que resplandecía orlando los párpados y con voz temblorosa responde. Ella cuidaba mucho su virginidad, su voto de haberse entregado a Dios hasta que llegara el Mesías y hasta que le siguiera sirviendo al Mesías virgen. Y le respondió: ninguno sumo sacerdote. No puedo conocer a ninguno, puesto que entro aquí siendo niña. Claro, entró de mis hermanos. Tengo que decirles que me tengo que ausentar por fuerza mayor. Estaba esperando este tiempo para ausentarme porque no puedo continuar en este momento la transmisión. No sé, Dios mediante, si me conecte más tarde a continuar, pero termino en esta parte, hermanos, donde mamita María empieza titilando de llanto, porque lo que le pedía al sumo sacerdote era que se casara y mamita María estaba cuidando su voto. Me disculpan, pero es algo de fuerza mayor, no se preocupen, no es algo malo, es algo muy bueno, pero debo respetar este horario que tengo que asistir a este encuentro, y les pido me disculpen, es obra del Señor, es obra de mamita María, así que me ausento por un momento, nuevamente me conectaré en vivo para hacer un video 2 de este capítulo 11, porque lo que sigue es extraordinario, a puertas de conocer a San José, a la llegada de San José a esta obra. Así que Dios los bendiga, un santo y bendecido término de día. Si tengo el espacio, créanme que yo tengo ese fuego del Espíritu Santo, quiero seguir transmitiendo. Este videito queda aquí como parte 1 del capítulo 11. Voy a lanzar un video 2 de este mismo capítulo 11 y continúa, no hay ningún problema. Dios los bendiga, me disculpan, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. La gloria para el Señor y nuestra Madre. Ánimo, siguen capítulos maravillosos, ya nos conectamos en un momento, ya los tengo al tanto. Mis queridos hermanos, estamos de vuelta nuevamente, retomamos este capítulo número 11, les pido nuevamente 1000 disculpas, pero debía ausentarme de urgencia. Ya vamos a retomar, vamos a recordar dónde íbamos, en qué parte estábamos en esta hermosa historia de María confía su voto al sumo sacerdote, así que vamos a arrancar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nuevamente, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Arrancamos, hermanitos, desde donde quedamos. Estábamos hablando de que cuando el sumo sacerdote mandó a llamar a mamita María, se dirigió a ella y le habló acerca de que ella debía casarse según la ley, y que cuando escuchó a nuestra madre estas palabras del sumo sacerdote,
que le dictaba la ley el casarse, ella pensó en su voto que había ofrecido a Dios, mantenerse virgen para la llegada del Mesías, consagrarse ya estar consagrada a Dios. Levantó su cara y se colocó toda roja de pudor, y con un primer titileo de llanto que resplandece orlando los párpados, y con voz temblorosa responde: ninguno. No puede conocer a ninguno, porque le preguntaba al sumo sacerdote que si conocía a alguien de la estirpe de David que pudiera llegar a ser su marido, hermanos. Y ella respondió que ninguno. No puede conocer a ninguno, puesto que entró aquí siendo niña. Ella le dice: yo entré aquí, sumo sacerdote, de la edad de 3 años, siendo una niña. No conozco a nadie en mi familia de la estirpe de David, puesto que entré aquí siendo una niña, y la estirpe de David está demasiado castigada y demasiado dispersa como para que las distintas ramas puedan reunirse y formar con sus frondas la copa de la palma regia. Dice Zacarías también, interviene ayudando a hablar a nuestra madre, para que el sumo sacerdote pudiera comprender que tampoco no era que María no se quería casar, sino que tampoco no había alguien digno en la estirpe de David para ser el esposo de nuestra madre. Dice una palabra, una frase el sumo sacerdote muy bella, muy especial, y que cuando uno no sabe qué decisión tomar, cómo actuar, cómo elegir, lo más sabio que dice el sumo sacerdote es: entonces le dejaremos a Dios que elija el hombre para María. Las lágrimas contenidas hasta ese momento brotan y descienden hasta la trémula boca de María. Nuestra madre dirige una mirada suplicante a su maestra. ¿Quién era su maestra, hermanos? Era Ana de Fanuel. Ana la socorre diciendo: María se ha prometido al Señor para gloria de Dios y para salvación de Israel. Era solo una niña que apenas sabía pronunciar y ya se había ligado con un voto. Se debe a esto entonces tu llanto, no es por resistencia a la ley. Es por esto, no por otro motivo. Yo te obedezco, sacerdote de Dios. Mamita María entra en esa obediencia y le dice: yo te obedezco, sacerdote de Dios. Esto conforma cuanto de ti me ha sido referido siempre. ¿Desde hace cuántos años eres virgen consagrada, María? Yo creo que desde siempre, responde nuestra madre al sumo sacerdote. Antes de venir a este templo ya me había ofrecido al Señor. Pero le dice el sumo sacerdote: pero ¿no eres tú la niña que vino hace 2 inviernos a pedirme entrar? Y María responde: sí. ¿Y cómo entonces puedes decir que ya eras consagrada a Dios? Si miro hacia atrás, yo me veo ya consagrada. No tengo memoria de la hora en que nací, ni de cómo empecé a amar a mi padre y a decirle a mi padre: oh Padre, yo soy tuya, yo nací de ti, yo soy tu hija. Pero sí recuerdo, aunque no a partir de cuándo, haber dado mi corazón a Dios. Quizás fue con el primer beso que supe dar, con la primera palabra que supe pronunciar, con el primer paso que supe dar. Si es eso, creo que mi primer recuerdo de amor lo encuentro junto a mi primer paso seguro, mi casa. Mi casa tenía un jardín, sumo sacerdote, lleno de flores, un huerto de árboles, frutales y campos cultivados. Y había allí en mi casa un manantial en el huerto. Justamente allí en el huerto había un manantial.
En el fondo, al pie del monte, que emanaba de una roca ahuecada en forma de gruta, estaba lleno de hierbas largas y finas que pendían de todas partes, asemejando cascaditas verdes, y parecía como si llorasen, porque las livianas hojitas, que en su espesura parecían un bordado, tenían todas una gotita de agua que al caer sonaba como un cascabelito diminuto. Y también cantaba el manantial. ¿Qué le está contando nuestra madre al sumo sacerdote, hermanos? Que la voz de Dios se manifestaba en aquel manantial, en una gruta que ella tenía. Allí se manifestaba el Señor. Y había aves en los olivos y en los manzanos de la pendiente que estaban arriba del manantial, y palomas blancas que venían a lavarse en la balsa límpida de la fuente. Yo ya no me acordaba de todo esto, porque había puesto todo en mi corazón, todo lo que yo había vivido en Dios. Y aparte de mi padre y de mi madre, Joaquín y Ana, a quienes amé en vida y después de muertos, todas las demás cosas de la tierra habían desaparecido de mi corazón. Pero tú me haces pensar en ellos, sacerdote. Debo buscar el momento en que di a Dios y vuelven a la mente las cosas de los primeros años. Me gustaba mucho esa gruta, porque en ella oía una voz más dulce que el canto del agua y de los pájaros, que me decía: ven, dilecta mía. Esa era una voz que ella escuchaba en aquel manantial del huerto de su casa, la casa de sus padres, Ana y Joaquín, y le decía esa voz: ven, dilecta mía. Esto lo encontramos, hermanos, en el libro de El Cantar de los Cantares del Antiguo Testamento. Ven, dilecta mía. Me gustaban mucho esas hierbas, sumo sacerdote, diamantinas, con sus gotas sonoras, porque en ellas veía el signo de mi Señor, y me perdía diciéndome: ¿ves qué grande es tu Dios, alma mía? Él, el mismo que ha hecho los cedros del Líbano, para el aquilón ha hecho estas hojitas que ceden bajo el peso de un mosquito, para la alegría de tu ojo y para que te protejan tu piececito. Me gustaba aquel silencio de cosas puras, el viento leve, el agua de plata, la pulcritud de las palomas. Me gustaba esa paz que amparaba la gruta. Descendiendo de los manzanos y de los olivos, ya enteramente en flor y ya repletos de frutos. Y no sé, sumo sacerdote, me parecía que la voz me dijese a mí, justamente a mí: ven tú, aceituna espaciosa, ven tú, dulce pomo, ven tú, fuente sigilada, ven tú, paloma mía. Muchas letanías más, hermanos, para el rosario. Dulce era el amor de mi padre y de mi madre, dulce su voz cuando me llamaba. Ah, pero esta, yo creo que así la oiría en el paraíso terrenal, aquella que fue culpable, o sea, se refiere a Eva, y no sé cómo pudo preferir un silbido a esta voz de amor, cómo pudo apetecer otro conocimiento que no fuera Dios. Miren cómo compara nuestra madre la voz de Dios con la voz del maligno. La voz del maligno, un silbido lo llama. ¿Cómo lo podría haber mezclado y haber preferido escuchar la voz del silbido a la voz del amor de Dios? Refiriéndose a Eva, cuando esta serpiente, el demonio Satanás, la estaba tentando y hablándole. Aún con el sabor, dice mamita María, a leche materna en los labios, pero con el corazón ebrio de miel celestial, yo dije entonces: sí, voy, soy tuya, y mi carne no tendrá otro Señor aparte de ti. Señor, de la misma forma que mi espíritu no tiene otro amor.
Y al decir esto, sumo sacerdote, esto me parecía estar repitiendo cosas ya dichas precedentemente y estar cumpliendo un rito que ya había sido cumplido. Y no me resulta extraño el esposo elegido, puesto que yo ya conocía su ardor y mi vista se había formado bajo su luz, y mi capacidad de amar había hallado cumplimiento entre sus brazos. ¿Cuándo? No lo sé. Yo diría que más allá de la vida, porque tengo la impresión de que siempre ha sido mío. Se está refiriendo al Espíritu Santo, hermanos. Y claro, como ella era la pura, la inmaculada sin mancha, habitaba en ella, en medio de la oración y de la humildad, el Espíritu Santo de Dios, el amor a Dios y la castidad de su virginidad y la oración hacían de que el Espíritu Santo se convierta en esposo por haber sido elegida por Dios, y hermanos también por haber sido ella la esposa del Espíritu Santo. Al ser elegida por Dios se convierte en esposa del Espíritu Santo. Y dice mamita María, y de que yo siempre he sido suya, y de que yo existo porque Él me ha querido para sí, para alegría de su espíritu y del mío. Ahora obedezco, sacerdote, pero dime tú, ¿cómo debo actuar después de contarte lo que me ha pasado? No tengo ni padre ni madre. ¿Por qué? Porque ya habían muerto los padres de nuestra madre, San Joaquín y Santa Ana. Sé tú mi guía, le dice. Dios, le responde el sumo sacerdote, Dios te dará el esposo y serás santo, dado que en Dios te abandonas. Habla refiriéndose al esposo terrenal, porque ella ya tenía su esposo, el Espíritu Santo. Pero necesariamente para cumplir la ley debía haber un esposo terrenal, que es San José, hermanos. Lo que harás será manifestarle tu voto a aquel hombre que el Señor elija. ¿Cuál voto, hermanos, para que lo recordemos? El ser virgen consagrada a Dios para la llegada del Mesías. ¿Y aceptará? Le pregunta mamita María al sumo sacerdote. Espero que sí, dice el sumo sacerdote. Ora, hija, ora para que Él pueda comprender tu corazón. Ahora puedes marcharte, que Dios te acompañe siempre. María se retira con Ana y Zacarías, de la edad de 14 años de edad, y se queda con el pontífice. María se retira con Ana, su maestra, y Zacarías, el esposo de Santa Isabel, se queda con el pontífice, con el sumo sacerdote. Y la visión cesa aquí. Mis queridos hermanos, ¿qué podemos discernir de esto hermoso que hemos leído y hemos escuchado y meditamos, y vamos a seguir meditando un poquito más, porque salieron 2 videos? Me tuve que ausentar. Nuevamente, hermanos, les pido disculpas, pues para la gloria de Dios hacemos estas transmisiones en vivo y en directo, pues pueden pasar muchas cosas. Pero no ha sido algo malo, como les digo, ha sido para algo muy bueno, algo del Señor. Así que nuevamente me reintegré a esta transmisión para hacer un video 2. Le coloqué parte 2, evangelización, capítulo 11, María confía su voto al sumo sacerdote. Voy a modificarle el escrito del video 1 y le voy a colocar parte 1, evangelización, capítulo 11, María confía su voto al sumo sacerdote, para que puedan tener claro cuál es el video 1 y el video 2. Y hay una carpetica, hermanos, en este apostolado que ustedes le van a colocar de la siguiente manera. Le van a dar a la página principal del apostolado y hay unas pestañas, dice página principal, videos, shorts, en vivo, playlist. Ahí me detengo. El playlist está antes de la sección comunidad y hay una carpeta que dice el Evangelio del Señor, hermanitos. Y ahí en esa carpeta del Evangelio del Señor le van a dar ahí y la van a abrir, y ahí está, desde la introducción de la obra hasta el capítulo 1, capítulo 2, hasta llegar al capítulo 11 de esta noche. Allí van a encontrar 2 videos, video parte 1, video parte 2, y allí de esa manera van a poder
estar al día con estas transmisiones para que no se me vayan a perder. Mañana, con la ayuda de Dios, no va a volver a haber estas interrupciones, no va a haber estas ausencias, de que me ausente. Les pido disculpas nuevamente, pero en vivo, hermanos, pasan estas cosas. Volviendo a este tema hermoso de la evangelización de María confiando su voto al sumo sacerdote, vamos a recordar y a revivir este encuentro de esta noche, de este capítulo. Mamita María entra al templo de Jerusalén de la edad de 3 años, entregada en voto por sus padres Joaquín y Ana. Pasa la historia y el Señor le permite a María Valtorta encontrarse en el momento, hermanos, donde encuentra a Mamita María ya no con 3 años, sino ya habían pasado más de 7 años y tenía Mamita María de 13 a 14 años. La manda a llamar el sumo sacerdote. Ella se encuentra en el templo, y en el templo no es solamente ella, hay más compañeritas, más vírgenes, pero que no se igualan a la virginidad de nuestra Madre María Santísima, no se igualan, porque María Santísima, nuestra Madre, era la única que no tenía la mancha del pecado original. Las demás eran vírgenes en la carne, mas no en el espíritu. Eso es algo muy importante que lo tenemos que tener muy claro. María era virgen de espíritu y virgen en la carne. Por lo tanto, ella era muy prudente cuando se relacionaba con ellas. El Señor la acordonó y la protegió con la palabra de Dios, que era como un anillo de fuego. La palabra de Dios es fuego, el Espíritu Santo es fuego. Y vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles, y allí vamos a encontrar que el Espíritu Santo descendió, bajó cuando estaba Mamita María con los apóstoles, y se convirtió el Espíritu Santo en llamas de fuego, dice la palabra de Dios, que se posaron en cada uno de los apóstoles. En este caso, ese anillo de fuego era la palabra de Dios que Mamita María oía en la gruta, en el manantial de su casa. Lo oía el Señor en los pajaritos, lo oía el Señor en la naturaleza, y vean que Mamita María nos invita también a través de esta bella visión a orar, a rezar en partes campestres, en la naturaleza, en una quebrada, en un río, en la montaña, como oraba Jesús. Propiamente, personalmente, no lo he vivido, lo quiero vivir, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es maravilloso orar en medio de la creación de nuestro Señor. Es algo como, hermanos, les podría decir, Adán y Eva orando en el paraíso. Debe ser una oración más limpia. ¿Por qué? Porque estamos fuera del ruido de los carros, la contaminación incluso del oxígeno, el ruido, los vehículos, el estrés de la ciudad. Salir al campo, hermanos, orar, hacer el rosario en una parte campestre debe ser algo muy bello, muy hermoso. Y Mamita María escuchaba la voz de Dios en aquella gruta, en aquel manantial que tenía en sus padres, en su casa. Que también rescatamos de esta lectura del día de hoy, como el sacerdote, el sumo sacerdote, el pontífice, como decir un obispo, porque Zacarías estaba también en ese momento. Zacarías viene a ser el sacerdote, el obispo viene a ser el sumo sacerdote que le hablaba a nuestra madre. Y lo que le dice, ¿no? Hay que darle cumplimiento, María, yo sé de tu amor, de tu entrega a Dios, pero hay que darle plenitud a la ley que nosotros nos regimos, y es de que la ley del pueblo de Israel es de que tú a esta edad debes ya recibir a un hombre como esposo y empezar a formar una familia y consagrar esos hijos aquí en el templo a Dios. Pues nuestra madre guarda silencio, lo escucha el sumo sacerdote, ahí intervienen ayudándole Zacarías y Ana, su maestra, y le dicen, es que ella ha hecho un voto y ella se ha consagrado a Dios. Y María también, cuando ya le llega el momento de responder, reafirma ese voto y le dice que ella se ha entregado y se ha consagrado a Dios. Y el sumo sacerdote le dice, ¿y desde cuándo y cómo fue y todo? Y le empieza a contar lo de la gruta, la voz de Dios, e incluso ella dice que lo que se está es dándole plenitud a la consagración, pero que ella siente que recuerda esas palabras de consagración que ya las ha habido. Nos entran unos pensamientos, hermanos, no sabemos espiritualmente de la presencia de nuestra madre, si estaba en el cielo, posiblemente
Posiblemente no lo podemos descartar. ¿Por qué? Porque Jesús ya existía en la creación de la tierra, de las plantas, los animales, porque Él es la sabiduría y Dios hizo el mundo con la sabiduría. Por eso dice, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Eso quiere decir el Espíritu Santo, la sabiduría de Dios creando el mundo, la tierra, creando el hombre, la mujer, los animales, y Dios vio que era bueno. Posiblemente nuestra madre en su espíritu, en su alma, viene a tomar la forma como Jesús también. No es algo malo. ¿Por qué, hermanos? Porque ella viene pura del espíritu y pura de la carne. Así que vemos una batalla que hubo en el cielo, ¿no? Y el demonio se rebeló por algo. Y cuando se rebela, pues vean que también se le dijo al demonio, Jesús, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que la Trinidad ya existía antes de que Jesús bajara. Jesús toma la forma de hombre, que es diferente, el nuevo Adán, y María Santísima, la nueva Eva. Aquí dice Mamita María que está recordando algo que ya antes de nacer en la carne, ya lo había sido consagrada. No sé si en el cielo, hermanos, pero ahí les coloco el discernimiento, y posiblemente también se desató esta batalla en el cielo por ello, porque Jesús y María iban a tomar la forma de hombre en la carne de Adán y Eva, y el demonio, así como lo sirvió a Jesús en el cielo, porque era que lo servía, era un ángel poderoso, que Dios lo dotó de todo, pero le entró la envidia y quería quitar al Señor del trono y ponerse él, pues posiblemente le han de haber dicho, y mi madre también va a ir a tomar forma humana y debe servirnos a nosotros y a las criaturas y a los hijos que vamos a crear en el paraíso. Y el demonio, pues me imagino, no, yo que voy a estar, o sea, el demonio sentía que cuando Dios iba a tomar la forma de la carne como en Jesús, se iba a descompensar su gran poder de ser un ángel poderoso en el cielo, que él no iba a servir a los hombres, menos a la Virgen María, y posiblemente por eso fue también el conflicto en el cielo. Y entonces sale San Miguel y le dice, ¿quién como Dios? Con toda la autoridad y el poder de Dios, y por haber querido intentar atacar, debe haber atacado con muchos ángeles caídos más el trono de Dios. La Sagrada Escritura nos dice en el Apocalipsis, en la batalla de Miguel y sus ángeles, que fue una pelea, un enfrentamiento, y fue con la tercera parte del cielo, hermanos. O sea que quedó un vacío que ocupaba de ángeles el cielo, y yo me diría y me atrevería a decir que los elegidos de Dios, los santos, están llenando esa parte, esa tercera parte que fue arrojada aquí a la tierra. La guarida, la morada, la casa del demonio es el infierno, la ajena, pero propiamente se la pasa tentando y destruyendo aquí en la tierra. En el Apocalipsis se dice que el demonio, Satanás, fue lanzado y precipitado a la tierra. Miguel lo desterró con el poder de Dios y le lanzó truenos y muchas cosas más, y se le quemaron las alas y los cachos y todo lo que tiene el enemigo, y fue arrojado aquí. Por eso aquí hay tanta maldad, hermanos, en la tierra. Por eso aquí hay tanta mentira, tanta cosa. Es la presencia del demonio en medio de nosotros. Y a veces esperamos verlo de cachos y cola, y no. El demonio hoy en día anda haciendo abortar. El demonio hoy en día anda dañando los matrimonios con el divorcio. El demonio hoy en día anda con las prácticas de esoterismo, de brujería, de chamanismo, invitaciones a la nueva era, a la ideología de género, a destruir y a dañar la familia, a destruir la iglesia, a destruir la creación de Dios. Las creaciones del demonio es todo lo opuesto a las creaciones de Dios. Dios dice blanco, el demonio dice negro. Dios dice hombre y mujer y tengan muchos hijos y tengan la familia. El demonio dice no, hombre con hombre y así se acaba la familia. Mujer con mujer y así se acaba la familia. El Señor pide pureza en el sacerdocio, santidad. El demonio pide fornicación, lujuria, que los sacerdotes se casen, que se permita tener hijos. Va a dañar la pureza. Con la impureza el demonio quiere dañar la pureza del sacerdocio, el celibato.
¿Qué más les puedo decir? El demonio está en el comunismo, en sacar a Dios de las leyes humanas, el abolir y pisotear los mandamientos con el mal comportamiento de los hombres a través de los pecados capitales, a través de la violación de los 10 mandamientos y muchas cosas más. Queridos hermanos, este capítulo de hoy nos invita a ver la obediencia de María en el sumo sacerdote, pero le recuerda el voto que hizo a Dios y le dice: dime tú, guíame tú, ¿yo qué debo hacer? Y toman una decisión sabia, que es la que siempre debemos tomar como iglesia y como laicos, y es: dejaremos que Dios elija y se haga su voluntad. Pues vamos a ver en el capítulo número 12, en el capítulo siguiente, hermanitos, que San José empieza a aparecer en la historia. Capítulo 12, José designado para el esposo de la Virgen María. Ahí vamos a conocer cómo fue ese día de la elección de San José, por qué San José fue solo, habían más hombres para esa elección, a través de qué se manifestó la elección de Dios desde el cielo. Fue elegido San José desde el cielo, por orden de Dios, como hombre castísimo y prudente para ser el esposo digno para María Santísima. Esa elección no se la pierdan, en el capítulo siguiente a este, en el 12, lo vamos a encontrar. Es lo que podemos rescatar, hermanos, y yo sé que mucho más, pero lo más importante yo diría que es ello, ese respeto de María Santísima a las leyes del pueblo de Israel, pero que también primaba mucho el voto que le entregó ella a Dios para la llegada del Mesías, que ya no sabía que iba a ser la elegida por Dios para ser la madre de Jesús, la madre del Salvador. En medio de esa entrega, de esa oración, de esa inocencia de nuestra madre, pues Jesús va a llegar más adelante. Primero se forma una familia de santos, la primera San Joaquín y Santa Ana, Santa Isabel y Zacarías, el niño Alfeo, la siguiente San José, Mamita María, vuelve a reaparecer Zacarías, Santa Isabel, y ahí empiezan a hacer los misterios de preparación para recibir el gozo de Dios, la llegada de Jesús en la Inmaculada Concepción de María, por mensaje del Arcángel Gabriel, que trae el mensaje de la palabra del Señor. Y nuestra Madre le va a decir: hágase en mí según tu palabra. No se pierdan de aquí en adelante todos estos capítulos, mis hermanos, porque tienen muchos acontecimientos de los que poco tenemos información para poderle dar más plenitud al Evangelio de San Lucas, por ejemplo. El Evangelio de Lucas va a hablar mucho de San José, va a hablar mucho de Mamita María, va a hablar de la niñez del Señor, pero versos, capítulos muy corticos. Y acá hay esta riqueza que complementan esos escritos maravillosos, poderosos de la palabra de Dios, y uno dice: ya voy entendiendo y ya voy comprendiendo cómo, por qué San José soñó esto y qué hicieron, y vamos a complementar la palabra de Dios. Como de lo que hemos leído, mis hermanos, hasta este momento no hay nada en la palabra de Dios, sino textos del Antiguo Testamento, y lo que vamos a ir uniendo es el Evangelio de Jesús con el Evangelio del Señor en la Sagrada Escritura, el Evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan. Pues a partir de, yo diría, vamos a revisar en este momento para que lo tengan muy claro. Capítulo 12, José designado por esposo de la Virgen María. Esto no está en el Evangelio, en la Sagrada Escritura. Sí se habla, ¿no?, de ello, pero no se cuenta. Capítulo 13, esponsales de la Virgen María y José, o sea, ahí habla ya del compromiso, del matrimonio, tampoco está. Luego continúa en el 14, los esposos llegan a Nazaret, tampoco no hay en la Escritura. Capítulo 15, como conclusión del preevangelio, quiere decir preevangelio que hay un preevangelio, o sea, un evangelio antes del evangelio de la Sagrada Escritura. Preevangelio, preparación de San José, la Virgen María, San Joaquín y Santa Ana para la llegada del nuevo Adán y la nueva Eva, que es Mamita María y Jesús. Capítulo 16, aquí sí ya me voy a detener y no sé qué día nos caiga, pero lo que dice es la anunciación, o sea, cómo llegó el Arcángel Gabriel, y van a ver lo maravilloso, hermanos, que es tomar la Sagrada Escritura, leer el Evangelio de la encarnación del Hijo de Dios, el Evangelio de San Lucas y algún capítulo más que puede haber en los otros evangelistas,
unido al Evangelio de Jesús. El Señor nos dice, este es mi Evangelio. Y van a ver que no va a ir en contra de nada de la Sagrada Escritura. Al contrario, hermanos y hermanas, le va a dar un complemento, hermanos, a la anunciación que encontramos en el Evangelio de San Lucas, con la riqueza de esta obra del Señor, impresionante. O sea, si conocen de la anunciación, que es el ángel del Señor anunció a María, he aquí la esclava del Señor, y el verbo de Dios hizo carne, van a escuchar la historia completica de cómo fue ese diálogo con el ángel, qué aspecto tenía el ángel Gabriel, en qué momento estaba, qué estaba haciendo mamita María cuando entró el ángel, qué palabras le dijo nuestra madre, porque no están en la Sagrada Escritura, pero acá sí, y lo que no está en la Escritura, acá lo encontramos, y lo que aquí en la obra del Señor, en el Evangelio de Él, no está de la Escritura, es porque Jesús no va a volver a repetir lo que ya está en la Escritura. Vamos a encontrar las partes que nos van a llenar de esa verdad a plenitud, hermanos. Esto es maravilloso. Y perdónenme que me emocione, que me apasione, pero es que yo ya me lo he leído para la gloria de Dios y lo voy reconfirmando y no me canso de volver a leerlo las veces que sea, que es de aquí en adelante donde vamos a estar usando también, usando fraternalmente, lo digo, empleando para que se escuche mejor la Sagrada Escritura, que es lo que quiero, mostrarles para la gloria de Dios y salvación de las almas y honra de mamita María y amor a mi Jesús, es de que van de la mano la Sagrada Escritura, el Catecismo y esta obra para la gloria de Dios. Ese es el gran milagro, ese es el gran prodigio de leer la obra, el Evangelio como me ha sido revelado de María Valtorta, el poema del hombre Dios unido a la Sagrada Escritura, un tesoro de lectura, de meditación, de oración y de contemplación extraordinariamente maravilloso y sagrado, diría, para un cambio de vida, para una conversión sincera, porque esta obra hace, hermanos, que te enamores profundamente más de Dios, profundamente más de mamita María. Hay un video también en la lista de videos que se van a ir a los primeros, y aquellos que lo quieran tener nos escriben al interno, hermanos, o en un mensaje por aquí, para ver cómo se los hacemos llegar, del obispo Román Danilac, el obispo que es de nuestra Santa Iglesia Católica, que aprobó esta obra, que llega y dice, si quieren conocer más a Jesús, a María y enamorarse de ellos, lean la obra de María Valtorta, que es el dedo de Dios contenido en ellos. Es maravilloso. El Padre Pío un día tenía sus hijos y hijas espirituales que se confesaban, era el guía espiritual, y una de ellas que se confesaba con él le dijo, Padre Pío, ¿usted ha escuchado de María Valtorta? ¿Usted me sugiere que la empiece a leer esta obra, el Evangelio de Jesús, a través de visiones y dictados? ¿Usted qué me aconseja? ¿Me sugiere que la lea? Y el Padre Pío, ¿saben qué le dijo? San Padre Pío de Pietrelcina, un gran santo que leía esta obra, le dijo, no te lo ordeno ni te lo sugiero. Le dijo, perdón, no te lo sugiero, te lo ordeno que la leas. María Reina de la Paz en Medjugorje también la ha recomendado para la gloria de Dios. Y cuando yo la empecé a leer, hermanos, y ustedes que la van escuchando todas estas noches, uno ama a Dios mucho, hermanos, mucho más, mucho más. Tiene una visión más clara de quién fue, quién es y quién seguirá siendo Jesús de Nazaret. Quién es mamita María, San José. Por ejemplo, muchas veces hemos entendido mal en nuestra iglesia el silencio de San José. Y el silencio de San José no quiere decir que él fue mudo siempre y no habló nada. No. En esta obra vamos a escuchar a San José y ustedes van a juzgar santamente y van a decir, sí estoy seguro que San José habló así, porque te invita a salir del pecado y te invita a confesarte, a comulgar, a respetar y amar al Señor y a mamita María su esposa. Es maravilloso encontrarnos un San José, eso sí, que es prudente. El silencio y la prudencia es muy diferente. El silencio, puede haber silencio de dos maneras. Silencio de que cada vez que yo hablo cometo un error. Pero hay un silencio que es donde hay momentos propicios, donde se debe hablar
y hay otros momentos donde se debe callar. Y yo diría, y me adelantaría a decirlo fraternalmente, para que me entiendan, de que San José, hay un silencio de San José, pero es de que María toma las decisiones, pero mamita María no las tomaba solas, las tomaba con el permiso de Dios, Espíritu Santo, y también teniendo en cuenta a San José, y ahí hablaba. Por ejemplo, cuando San José escucha a mamita María que ella va a viajar a Hebrón a conocer el gran prodigio y milagro del embarazo de Santa Isabel, su prima, y de que ella por tener una edad avanzada, pues ella iba a ayudarle a estar pendiente de ella, y se estuvo 6 meses, pues ella le consulta a San José. Le dijo, mira, yo debo ir a ver a mi prima, pero te lo cuento, y nuestra madre no es que yo ya me voy y yo soy la madre de Jesús, la madre de Dios, y yo tomo decisiones, y Dios me ama mucho a mí, y yo me mando sola. No, mamita María le dijo a San José, mira, pienso ir a donde mi prima, te lo quiero compartir, y le dice, algo como pidiéndole permiso por ser ella la esposa y todo. Entonces llega San José y le dice, lo que tú digas está bien, y gracias por avisarme y tenerme en cuenta. Es más, yo te acompaño hasta cierta parte de Jerusalén. En Jerusalén me compraré una madera para unos trabajos, y yo de ahí en adelante te envío con un amigo, un conocido, que es un anciano que va también en un borrico, y de ahí en adelante hasta cierta parte le acompaña a San José, y luego ya se van con este ancianito. Y le dice que de ahí al regreso, él al regresar también de hacer unos trabajos, se van a encontrar en una parte, o la va a recoger hasta donde Zacarías y Santa Isabel a mamita María, y vean ese diálogo fraterno que ellos tienen. Pero San José sí habló. No es que San José no ha hablado nada, sí habló. Lo que pasa es que no se ha conocido información, pero ya llegó. Y van a ver cómo él conquistaba a nuestra madre castamente, con unas palabras, le daba rosas, le daba lirios, le decía las podé del huerto. Bueno, mejor dicho, no les adelanto más. Es la sociedad, nosotros hermanos, en lo mundano, en la tierra, muchas veces hemos tenido el Romeo y Julieta como punto de un amor, un romance bello, pero no, Romeo y Julieta no le llegan a los tobillos a la Virgen María y a San José para nada. Yo diría que en el catolicismo y a nivel en todos los hombres de la tierra y las mujeres, el noviazgo casto y el matrimonio casto, que ha sido lleno de un romance santo, un romance fraterno, un romance bendito y sagrado, el amor de ellos dos. O sea, San José y la Virgen María van a escuchar esas convivencias, esos viajes, esos momentos de oración que hacían San José y la Virgen, mejor dicho, de pegarse ahí, de escuchar y de la pantalla, hermanos. Porque ustedes van a poder amar mucho mejor a sus novias, a sus novios, a sus esposos, a sus esposas, en castidad, que incluso el Señor llama castidad teniendo unión íntima dentro del matrimonio, pero que la castidad no se daña casados por la Iglesia Católica. Es maravilloso, algo que el Señor les va a enseñar, y nuestra Madre, maravilloso, maravilloso. O sea, yo me emocioné cuando yo iba leyendo la obra, y yo dije, San José, ay, ya me empezó a encantar. Yo dije, va a haber de San José, y empecé a leer, y hermanos, es un hombre. Jesús y San José son unos hombres en mayúscula, que qué falta le hacen a sus casas, qué falta le hace a nuestros hogares, qué falta le hace a unos colegios, a unos hospitales, a unos noviazgos, a unos matrimonios, imitar a San José, al Sagrado Corazón de Jesús, imitar a San Joaquín y a Santa Ana, mejor dicho, que no hemos tenido una base, porque no hemos conocido en plenitud a Jesús, no hemos conocido a mamita María, y nunca los vamos a conocer a plenitud, al 100% no, pero esta obra yo diría que ayuda a conocerlos un 50%, porque referente a Dios, ¿no? A Jesús Dios, porque Dios es un misterio, hermanos. O sea, a Él lo vamos a conocer un poco más al 100% cuando lleguemos al cielo, si el Señor nos concede llegar al cielo algún día, después de pasar por el purgatorio. Pero no se lo pierdan. Es que
Cuando yo les digo es que es algo, es porque me viene de aquí del corazón y no lo puedo parar y estoy llamado a invitarlos, enviado a invitarlos para que lo conozcan más a Jesús y a María Santísima, hermanos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Madre Santa, te agradezco en esta noche, lo mismo a ti, mi San José, mi Señor, mi Sagrado Corazón de Jesús, por permitirnos evangelizar, conocer más de ustedes y llevarlos a imitar a la práctica en nuestros hogares, en nuestro trabajo y en donde nos encontremos. Todo sea para la gloria de Dios, de nuestra Madre y de la salvación de las almas. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todo por amor a Dios, y como nuestra Madre y San José, y el Espíritu Santo del Dios Altísimo nos lo enseñan. Amén. Dios les pague, hermanos, una santa y bendecida noche. No se pierdan el capítulo del día de mañana, que es muy hermoso, muy bello. Capítulo 12, José designado para esposo de la Virgen María. Va a aparecer San José. No se lo pierdan el día de mañana, hermanos. Dios los bendiga, una santa y bendecida noche, y oren por este servidor, este apostolado para la gloria de Dios. Dios les